por alguna razón sé. Y bienvenida, Judith. Y bueno, vamos a entrar en materia sobre nuestra primera unidad, que es la interacción entre personas y organizaciones. El objetivo de esta unidad, como nos marca el área académica, el área de posgrado, es ubicar las diversas manifestaciones que se da en relación a la persona, con la entidad productiva, con la empresa, a efecto de comprender costos y oportunidades que esto representa. Es un objetivo muy general y en los siguientes minutos, o al menos en la siguiente hora, abundaremos en los subtemas potencial de beneficio, ventajas competitivas, estrategias para implementar todo esto y formación de recursos de capital humano, como hemos escuchado. De pronto algunos temas serán recurrentes, porque finalmente el conocimiento se parte, se segmenta de cierta forma, pero es inevitable que de repente volvemos a hablar de un tema y lo abordamos desde otro punto de vista porque todo está relacionado, está interrelacionado. Esta oportunidad o perspectiva del ser humano de tomar una parte de la realidad o del conocimiento humano o de la naturaleza, o del conocimiento social o de la naturaleza, es con propósitos de poder abundar, de poder ser más específico, pero desde luego esto no significa que sea ajeno. Entonces, sobre todo en materias como esta, es muy recurrente seguir y estar haciendo relación a otros temas que después desglosaremos más en específico, pero que tienen que ver uno con otro. Así que bueno, hablemos de la interacción entre las personas y las organizaciones. Hace unos momentos antes de comenzar hablábamos precisamente de lo complejo que puede ser y con diferentes formas de ser y de pensar a nivel geográfico, el hecho de cómo interactuamos con, en este caso, quienes ocupan, han ocupado o desean ocupar algún grado de responsabilidad o algún grado directivo. Eh, eh, Esto puede compararse con una especie de ecosistema en donde cada elemento tiene un papel crucial, desde la persona de vigilancia hasta el proveedor, que en este caso pues no entra dentro de nuestra esfera directiva, pero sí de interacción de alguna forma. En la mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana, tuve otra clase y hablaba precisamente del Model Canvas, del Design Thinking y del modelo Ishikawa como herramientas para el desarrollo de proyectos. Y en una parte hablábamos sobre los socios o aliados estratégicos, personas que no necesariamente están, en este caso que estoy mencionando, bajo la esfera de autoridad o jerarquía de nuestra empresa, pero que sí son personas claves para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, aquí yo pienso, y no es una mera pose, no es una mera frase, no hay tarea ni responsabilidad menor. En muchas ocasiones, la tarea que se ve o se antoja o se supone menor, pues en muchas ocasiones representa precisamente un área clave en la operación de toda organización y que lo notamos cuando esa persona o esa área falla o no está o está enferma, notamos lo importante que es esa área o esa persona dentro de una organización que como en un sutil y complejo engranaje, cualquier cosa que obstaculice el funcionamiento de una pequeña área repercute en el desarrollo de las demás. Así que mientras las personas dependen de la organización para obtener un sueldo, un salario, un sustento, pues nosotros tenemos necesidad como organización no solo del tiempo, sino de las habilidades
y de las actitudes de las personas. No solo se trata de que sepan hacer las cosas, sino que estén dispuestos a hacerlo con una actitud o con diversas actitudes de apertura, de aprendizaje, de flexibilidad, de atención al público, de atención al usuario, de disposición a la mejora, al diálogo, entre muchas otras eh, actitudes que esperamos nosotros de todos, no solo al interior de una organización, sino incluso cuando salimos a la calle, compramos en una tienda o somos usuarios de diverso tipo de productos, esperamos también ese tipo de actitudes. Así que en una cultura avanzada, en una cultura sana, en una cultura empresarial, estoy hablando de cultura empresarial, con valores, con visión, pues nosotros esperaríamos que esa interacción fuese lo más saludable posible. ¿Y que hablo de saludable? Bueno, lo opuesto a una relación tóxica tan de moda recientemente cuando hablamos de términos personales, pero que también se aplica a algunas organizaciones. ¿Cuántos de nosotros no conocemos, hemos conocido y espero que ya no conozcamos modelos de convivencia que no son tan sanos y que a veces son tóxicos en diversas organizaciones? Por distintas razones que enunciaré dos o tres. Eh, la existencia de una cultura organizacional sin valores o alejada de ciertos valores ideales o de ciertas aspiraciones a llegar a ese estado de convivencia, una mala dirección y pues también una, un mal reclutamiento, porque si hiciéramos un buen reclutamiento, podríamos seleccionar o anticipar o evitar ciertas actitudes o comportamientos. Entonces, y podríamos abundar, pero básicamente son las razones más principales de la existencia de una cultura empresarial sana o de una cultura empresarial tóxica o poco edificante. Dentro de esto, bueno, la comunicación es un pilar fundamental de la interacción entre las personas y las organizaciones, aspirando a una comunicación clara, transparente y bidireccional. Cuando es unidireccional, pues difícilmente podríamos decir que es comunicación, porque la comunicación, incluso cuando no hay una respuesta verbal, siempre hay un feedback o una retroalimentación. Hasta hace algunos años la palabra retroalimentación no existía, ahora ya está aceptada por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, imaginemos que alguien está hablando como yo lo estoy haciendo ahora, los estoy invitando a participar y aunque no participaran, bueno, su participación o su bidireccionalidad en la comunicación. Uno es tener la cámara prendida, otro es asentir, otro es estar atentos, otro es escribir en el chat, otro es responder a alguna pregunta directa, otro es participar respecto a lo que estamos diciendo, otro es tomar notas. Si se dan cuenta, hay una serie de comunicación que están emitiendo ustedes y no pasivamente, sino activamente. Desde luego, esta comunicación se inhibe o se hace incompleta o un poco más complicada cuando tenemos apagada nuestra cámara. Yo entiendo que algunos estamos en el trabajo o que a veces es más cómodo, shalala, como dicen las nuevas generaciones, pero siempre el tener la posibilidad de estar interactuando de frente es mucho mejor, ¿no? Cuando hablamos con alguien está volteando por otro lado o viendo su teléfono, pues a veces es incómodo. Lo mismo pasa cuando tenemos apagada la cámara. Y lo estoy poniendo como ejemplo, pero también como petición. Entonces, la comunicación bidireccional, a pesar de que parezca que no hay un feedback, siempre hay un feedback. Cuando hablamos con un subordinado o quienes sean padres y tengan hijos o hijas, y de repente, por ejemplo, ayer estaba escuchando una
conversación de una persona que vive sola, una persona que vive solo, con su perrita que se llama Macarena y que dice, no, la canija hasta me voltea los ojos como persona cuando no le doy algo o cuando la estoy regañando, pero me voltea los ojos. Esto es evidentemente predecible, uno, porque son mamíferos, dos, porque conviven todo el tiempo con nosotros y observan nuestros códigos de conducta gestual, de lenguaje no verbal, y pues en ocasiones también se expresan de diferentes formas. Entonces, hablando precisamente de la bidireccionalidad. Así es como dice Judith, sí son, a veces se enojan como niños pequeños, se encaprichan y a pesar de no haber una respuesta tácita, generalmente sí la comunicación es bidireccional, a veces incluso con la no emisión. Todo comunica, hasta el que pretende no comunicar está comunicando, el que se queda callado, el que no participa, el que no habla, comunica. ¿Qué comunica? Imaginémonos en un salón tradicional, pues comunica que no participa, que es callado, tímido, inocente, que tiene la mirada y ya todos están en su mente tarareando, ¿no? Entonces, incluso eso comunica. Entonces, hay que estar conscientes que la comunicación siempre es bidireccional. Particularmente, y pongo ejemplos cuando hablo de comunicación organizacional, a veces es hasta con los ojos, ¿no? Cuando tienes alguna responsabilidad y traes muchas cosas en la cabeza, pero a veces el mirar a la persona que te da acceso, que es de seguridad, o mirar a la persona de mantenimiento, y una mirada, un asentimiento, un asentimiento de cabeza, una leve sonrisa, aunque estemos hablando, ocupados, eso está comunicando. ¿Y qué estaremos comunicando eso, Ricardo, Judith y Verónica? Estamos comunicando contacto, estamos comunicando existes, estamos comunicando eres importante, estamos comunicando estoy aquí, ¿no? Por si se ofrece algo, estoy ocupado, pero aquí andamos. Estamos comunicando un eres parte. ¿Qué pasa cuando estamos seriezones con alguien y ni siquiera nos voltea a ver y nos hace la ley del hielo? También está comunicando. Entonces, un simple gesto, una mirada, un sentimiento, una sutil sonrisa está comunicando un montón de cosas. Entonces, hay que estar conscientes que dentro de la interacción entre personas y organizaciones, la comunicación es fundamental. Ya no se diga de una plática con el equipo, de una plática uno a uno, de un memorándum, de reprender, de inspirar, pues obviamente las posibilidades de comunicación se multiplican. No, aún seguimos en interacción. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la interacción entre personas y organizaciones? Bueno, en que a pesar de lo complejo, de que sean mejores lugares para trabajar, de este tipo de certificaciones o distintivos que existen, no son exentos de desafíos las mejores organizaciones. Mucho más las organizaciones que yo diría están en aprendizaje o están en construcción. Alinear los valores personales con los valores de la organización, sin duda, es una de los principales desafíos. Una mala gestión de personas, una mala gestión del cambio que es imprescindible, pues obviamente nos va a llevar a una mala interacción entre la comunicación y la organización, ya que puede haber fricciones y el problema no es tanto que existan las fricciones, sino que sean mal procesadas estas fricciones, porque siempre van a existir. A veces hasta a nivel subjetivo sin una razón de fondo, sino de una interpretación. ¿Qué pasa cuando hay una desalineación de valores? Es muy interesante cuando hacemos este ejercicio y decimos, vale, probablemente, ¿cuáles son los valores de, o no sé si los tienen algunos de ustedes presentes, ¿no? ¿Cuáles son los valores de mi empresa? No sé si alguien los tiene presentes. Y les cuento una anécdota. Hace 2 o 3 meses fui
por diversas razones a visitar una empresa y estaba muy bonitos, muy bonitas las instalaciones, su personal muy atento. Llegas de la calle y pues, está más fresco, obviamente, aire acondicionado, pero fresco, agua, café, súper atentas son en esa área. Y me dice alguien, y me pongo en lo que espero a la persona que me iba a atender, me pongo a ver cuáles son sus valores, súper bonitos, pintados casi en letras de oro ahí en la pared. Creemos en esto y en esto y en esto. Creemos en la honestidad porque es fundamental, etcétera, etcétera. 3 doritos después. Oiga, licenciado, ¿y le podemos pagar en efectivo para pues, evitar temas de impuestos y temas de seguridad social? Entonces, los valores de una organización se viven, ¿no? A diario en los actos más cotidianos y de repente son tareas que le dejamos a alguien en la empresa y que pues tú búscate ahí en internet, copia y pega, se oye muy bonito, pero que debería proceder de un ejercicio de reflexión de los fundadores o quienes tienen la visión de la concepción del proyecto, en qué creen, en qué casi darían la vida o su ejercicio de vida lo hacen en ejercicios cotidianos que sustenten o reflejen esos valores. Cuando hay una desalineamiento, cuando hay una desalineación de valores entre la persona y la organización, pues es cuando surgen los problemas, porque de pronto nos planteamos y nos preguntamos si no encajamos. ¿Cuántas veces en la vida hemos visto repetidamente, no solo en el ámbito laboral, sino personal, hashtag ahí no es? Y ahí estamos, ¿no? A veces ahí no es ese subordinado, ahí no es ese proveedor, ahí no es esa amistad, ahí no es esa relación de pareja, ahí no es la buena relación con un vecino y que a veces hay que tomar distancia, a veces no lo hacemos, ¿no? Sino ya hasta que la situación es muy complicada, nos dimos cuenta que nunca era ahí en esa empresa o en esa relación personal o profesional. Y esto es porque evidentemente hay una desalineación de lo que cree una parte y la otra. En este caso estamos hablando, pero también pongo ejemplos de vida, estamos hablando de una organización. Hay organizaciones que creen fielmente en ciertas cosas y no aceptarían bajo ningún motivo otras, y de repente personas que dicen, pues son 5 minutos, ¿no? ¿O qué tanto es tantito si nos saltamos alguna regla, alguna norma, algún protocolo que incida, ya no digo en los valores, en la calidad del servicio que prestamos, que al final también puede ser un valor, ¿no? Hacer las cosas con calidad, con excelencia, apegadas a. Entonces, esto es muy importante. Y también el tema de gestionar el cambio y tomarlo como una divisa y como una premisa importante y fundamental que pues siempre debemos, a pesar de que existan procesos, estar abiertos precisamente a los cambios que dentro de los procesos podamos hacer o esos cambios convertirlos en procesos, ¿no? Imaginemos, y pongo este ejemplo, ahorita me estoy acordando, hay muchos ejemplos clásicos que de repente son lugar común en este tipo de ejercicios académicos y un ejercicio en marketing o en finanzas o en una materia como esta. Recuerdo este ejemplo también en un posgrado de de cuando American Airlines, si no me equivoco, toma la decisión de reducir el número de, ¿cómo se llaman? De aceitunas que sirve en los tragos, en los cócteles, en los martinis, ¿no? Y dice de repente, no, en vez de 3, yo creo que les voy a poner 2, o eran 2, y dice, no, mejor le voy a poner una.
A nivel, algo que parece tan irrelevante como una aceituna menos, no saben, googleenlo por ahí, el nivel de impacto financiero y logístico que tuvo esa decisión de reducir una aceituna por cóctel en todos los tragos de un día, de un mes y de un año. Estamos hablando incluso de cientos de miles de dólares, si no es que de millones. Una decisión que parece irrelevante y que también pues, es un ejemplo de cómo gestionar el cambio y cómo implementarlo, ¿no? Alguna persona diría, son 5 minutos más o 5 minutos menos de gas, ¿no? El ahorro. ¿Qué implica eso? O de agua. Quienes están en hotelería hace muchos años, cuando me encontré con esa práctica, que para nosotros ya no es nueva, pero hace muchos, muchos años, estoy hablando de unos 15 años, no sé cuánto tenga de aplicada en México o en el destino, pero cuando vi por primera vez eso de si todavía está, palabras más, palabras menos, buena la toalla, si no está muy sucia, pues puedes colgarla en algún lugar, ya se ha vuelto una práctica. En casa a veces lo hacen con los artefactos esos que se compran para ejercicio, que son un extraordinario lugar para colgar portafolios, bolsas o toallas húmedas. Y ya no para hacer ejercicio, son los percheros más caros. Entonces, en los hoteles lo mismo, ¿no? Si no está en el piso, no se lava, y lo que esa decisión representa en ahorro de detergente, ahorro financiero, en ahorrarle al mundo todo ese detergente que va de regreso al ambiente, en ahorrar todo ese gas, no solo en términos financieros, que implica, pues imagínate, reducir una toalla por habitación al día, cuánto eso implica en gasto, cuánto implica en tiempo, cuánto implica en agua, cuánto implica en horas de estar repartiendo, pues algo tan sencillo como una toalla más o una toalla menos se vuelve en hoteles de 1,000 habitaciones o 2,000 o 3,000 habitaciones, se vuelve 3,000 toallas menos al día. Díganme si no, esto representa un aumento significativo. Hablando de la industria restaurantera, yo diría que es al revés, ¿no? Lo que implica el desperdicio a nivel financiero, lo que implica el poder cumplir ciertos estándares, ¿no? De que, no sé, por citar un ejemplo, y que quienes están en la industria restaurantera lo saben, lo más próximo no a caducarse, sino lo que ya tiene que ocuparse va hasta el frente y lo más nuevo pues va hasta el fondo, ¿no? Y que son principios que deberíamos aplicar también, que se aplica también en los supermercados y que deberíamos aplicar en casa también, ¿no? De repente, ¿cuántas veces nos pasa que se quedó hasta atrás algo que dijimos, sí, ya se echó a perder y debimos haberlo consumido? Bueno, todo esto hablo de pequeños cambios. El sistema PEPS, de estos eh, cambios que de repente vamos implementando en las organizaciones. Para concluir, bueno, la interacción entre personas y organizaciones es vasta, podríamos abundar más en ello, pero vamos a abundar en particularidad en el potencial de beneficio que podemos encontrar de una relación efectiva entre las personas y la organización. Pausa. ¿Cuántas relaciones no efectivas, gracias Ricardo, gracias Judith, cuántas relaciones no efectivas hemos encontrado con organizaciones? De entrada, hace unos días que se fue la luz casi en todo Cancún, pues tuvimos una pésima relación con CFE, ¿no? Independientemente que haya sido por razones totalmente ajenas, sabemos que desde hace años hay un tema de una mala atención al hecho de que ya hay un déficit en tema de generación de energía eléctrica y que creo que se han hecho acciones, pero creo que no las suficientes para garantizar que en la península no haya cortes de energía, particularmente en un destino como Cancún y la Riviera Maya, que no se puede dar el lujo de estar varias horas sin energía eléctrica. Desde luego que todos los ciudadanos somos de primera,
pero uno diría, pues uno como sea, pero pues no me imagino a la industria turística o a la transportación o a los aeropuertos o a los restaurantes sin energía eléctrica unas cuantas horas. ¿Cuánto colapsaría por el perder la cadena de frío, por no tener bebidas, por tener bebidas tibias? Imagínense qué complicado, ¿no? Los restaurantes, en los hoteles, ya no diga por la refrigeración, y desde luego con las personas en el día a día, los niños, los adultos mayores, y desde luego todos, de no tener refrigeración, de no tener agua. Alguien me platicaba, basado en esta experiencia, no, pues es que me lavé las manos y se me quedaron con jabón porque no había agua, porque la bomba, entonces pues no había agua. Imagínense lo complicado y lo dependientes que somos, y que a veces, cito este ejemplo, porque a veces tenemos malas interacciones con algunas instituciones, bancos, hemos tenido malas interacciones con algunas dependencias, malas interacciones con algunas empresas cuando no funciona bien la cosa. Desde luego que para nosotros el tema, estamos hablando desde el punto de vista de la gestión del talento, y bueno, pues también es algo muy importante que debemos considerar. Y el beneficio cuando entablamos buenas relaciones entre organización y personas. ¿Cuáles son algunos de los beneficios para la organización de una buena relación? ¿Cómo está la rotación laboral en nuestro destino? ¿Qué opinan? Creo que es un gran desafío y que sería motivo, no sé si existan estudios, pero nunca serán suficientes para analizar por qué alguna gente, algunas personas no duran en los trabajos y a veces se van por el mismo sueldo o por 100 pesos más. Así de rara es la naturaleza humana. A veces hay razones de fondo, ¿no? Un mal de ambiente, acoso laboral o de otra naturaleza, porque les queda 10 minutos más cerca, lo cual también es una razón importante que incide en la calidad de vida de las personas, por prestaciones, pero en muchos casos es porque abundando la posibilidad de insertarse en otra empresa, ya me aburrí y ahora pues quiero hacerlo en otra empresa. ¿Qué tan complicado es, Ricardo, la rotación de personal en tu experiencia? Bueno, particularmente podría decir que ahora mismo donde estoy, que es el sector restaurantero, específicamente en el aeropuerto, eh, tiene que ver mucho con las áreas, ¿no? Por ejemplo, no es la misma la rotación que tienen los cajeros o la rotación que hay con los stewards, por ejemplo, ¿no? Y tiene completamente que ver con un tema salarial, esto que comentabas de si te ofrezco 100 pesos más o te ofrezco vales de despensa, son atributos que al final de cuentas considero yo que el colaborador, pues sí, le da más por el tema económico, insisto, en particular cajeros, o hostes, igual dependiendo del centro de consumo, pues hay gente que le va muy bien, entonces la rotación es nula, hay gente que pues tiene muchos años, ¿no? Y precisamente no se va porque pues tienen buenos ingresos, ¿no? Entonces, en la mañana platicábamos, ¿no? De la parte de los restaurantes, probablemente ya de la ciudad, que son como ya lo que viene siendo un McDonald's, Burger King, franquicias de este tipo también, que a mi parecer considero que usan mucho el tema de la multifuncionalidad en el colaborador, ¿no? Entonces, eso para mí, con base en mi experiencia, ha sido, ha sido como que mi análisis donde la gente ya no busca eso, ¿no? O sea, el colaborador ya no lo puedes tener haciendo multifunciones por un mismo sueldo. Entonces opta por algo más que no tenga una carga de trabajo, por así decirlo, aunque a veces pudiéramos pensar que no, pero ya en el raciocinio de esa persona decir, oye, hago esto, y pues no tengo un beneficio, sobre todo económico, alto, pudiera ser un factor o del por qué la rotación excedida en muchos casos, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo quisiera empezar comentando, para que no se entienda fuera de contexto, que bueno, para muchas personas evidentemente es una razón de pesos, 100 pesos más. Representa para algunos pues
probablemente la comida del día, para algunos puede hacer gran diferencia. Lo mencionamos en razón de que para algunos no es gran diferencia, sino que es sobre todo una justificación racional a un tema emocional o de necesidad de variedad, ¿no? Decir, bueno, ya me cansé y quiero variar. Respecto al tema de la multifuncionalidad, sí, tiene razón, y están los dos caras de la misma moneda, ¿no? Desde un gerente que, por ejemplo, estamos pensando en McDonald's, en ese tipo de franquicias que dices, bueno, eres gerente, pero aparte trapeas tu área de trabajo y que para muchos dicen, bueno, en realidad lo de gerente si no se concreta en un sueldo y en otras, pues es una forma pomposa, ¿no? Inclusive hay hasta burlas en las redes sociales, ¿no? Coordinador de limpieza hidráulica, ¿no? Por ahí hay un video, ¿no? Que pues, en realidad lo que quiere decir es que se dedica pues, a la limpieza de los baños y tal. Y sí, por un lado hay el exceso. Conozco algunas ciudades, de repente me toca visitar ciudades y por curiosidad veo y de repente llámese como le quieran llamar al cargo, por la descripción de puestos yo veo puestos que dicen, yo digo, esto es una gerencia y de repente ves 2 o 3 gerencias por el precio de la mitad o del tercio de otras ciudades, en donde dices, eh, por ponerte un ejemplo, gerente de ventas más inscripciones más algo, 7,000 pesos mensuales. Estamos hablando de un gerente de ventas, o sea, más una gerencia de otra cosa, más algunas funciones de tal, ¿no? Y que no es propio de algunas ciudades, también de repente en esta interacción docente o de capacitación, bueno, surgen este tipo de ejemplos y de repente surgen estos malos perfiles que vamos a hablar en la materia sobre los malos perfiles de puestos que dicen, bueno, quiero que haga esto y esto y esto y aparte que ayude en nóminas, ¿no? En cosas que no tienen nada que ver, que casi sitúan a la persona al nivel de becario, ¿no? En el mal, la interpretación antigua de, ah, pues él encárgale que es ayudante de todo, ¿no? O aprendiz de todo, ¿no? Entonces, y por otro lado también, pues la poca disposición cada vez más recurrente de las personas a tener, algunas, no todas, a tener un ambiente laboral más relajado, como bien lo decías, como que pues yo nada más me encargo de una cosa y no quiero complicarme. Para todo hay empresas para todo. En Yucatán la mayoría de los salarios son muy bajos en todos los niveles. Totalmente de acuerdo. En muchas ciudades eh, lo contrastas y dices, bueno, con esto no es posible, ¿no? Representan pues incluso hasta abusos, ¿no? En ciertas ciudades el ver cómo se ofrece eso cuando en otras ciudades se ofrece 3 o 4 veces más por el mismo trabajo, considerando que son economías diferentes, pero también analizando que a veces los ingresos de algunas empresas no son tan bajos como para no poder ofrecer algo un poco más grande. Y dicho sea de paso, que fue motivo de un debate que se quedó ahí en el tintero afortunadamente, en donde después de la pandemia, cuando muchas personas regresaron a su lugar de origen, en Cancún y la Riviera Maya, ante esta falta de mano de obra, se planteó la idea de traer personas de Centroamérica. El argumento, yo creo que de fondo es, pues más que traer a personas de otros países con la problemática legal migratoria, bueno, pensar si vas a ofrecer sueldos suficientes para que eso no represente un problema demográfico, un problema de vivienda y de servicios irregulares, de que estés ofreciendo sueldos suficientes para que esas personas, creo que al final es más caro que otras personas se muevan, pues ya no digo de país, de ciudad, cuánto implica, ¿no? El menaje de una casa, los gastos de instalación, cuando una persona se mueve a otra ciudad, bueno, muchas empresas corren con los gastos unos 6 meses de renta, de mudanza, etcétera, etcétera, ¿no? Un sobresueldo, en fin. Desde que lo vi, a mí me pareció sumamente procedente
Y la salida obvia, quizá no obvia para muchos, era, pues ofrece mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos a las personas que revaloran, y no es propio de México. En Estados Unidos también hubo y se me va en estos momentos, recuérdenme por favor en el chat del grupo que les mande información al respecto. Se llama la renuncia pasiva, que en realidad es una renuncia masiva, cuando la gente dijo no. Yo a partir de la pandemia he replanteado mis objetivos de vida y no estoy dispuesto a seguir. En Estados Unidos también se vieron millones de renuncias. No tengo aquí el dato correcto, pero lo investigo y se los comparto. Millones de renuncias de personas que dijeron, a pesar de que me pagan bien, a pesar de que es un buen trabajo, yo ya no estoy dispuesto. Después de lo que pasó en pandemia, no necesariamente fue un ejercicio tan racional en cada una de las personas, pero fue un fenómeno social de decir, bueno, yo ya no quiero esas condiciones, aspiro a otra cosa. Parecido pasó en la pandemia, cuando muchas personas regresaron a sus ciudades de origen y dijeron, pues ya no me es aceptable, en razón de una nueva realidad, volver a ciertas consideraciones. Entonces, esto creo que es uno de los principales desafíos, la retención del talento, que como sabemos, y les voy a compartir también algún material, no solo va en términos de la retribución económica, sino en términos de lo que se conoce desde hace algún tiempo como salario emocional. Y que pondré un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a caminar cuadras más o a manejar un poco más por ir a la tortillería, a la tienda, a la verdulería o al Oxxo, donde nos atienden mejor? Aunque nos cueste un poco más, pero nos atienden mejor o sentimos que nos atienden mejor. Pongo ese ejemplo porque también hay lugares de trabajo en donde dicen, bueno, probablemente no sea la remuneración óptima, pero hay un buen clima de trabajo, los compañeros son buenos compañeros y compañeras, existe la posibilidad de crecer, existe un buen clima, porto con orgullo la camiseta, el logo, el gafete de decir trabajo en tal lugar, y eso también es parte de lo que se llama como salario emocional, la compensación no económica, pero que también nos retribuye. Judith nos dice, en Yucatán la mayoría de los salarios son muy bajos a todos los niveles. En donde laboro, los supervisores tenemos un bono por retención de los nuevos ingresos. Totalmente, porque eso representa, ustedes que están más en la operación, pues representa, Verónica nos dice, donde el jefe escucha propuestas y aplica las que consideran viables, ¿sí? Las personas que están dispuestas a escuchar, obviamente, en la operación muchos se dan cuenta de esto está mal hecho o se podría hacer mejor o se podría mejorar, y tan solo el hecho que estén dispuestos a escucharnos y hacerlo, bueno, implica también una especie de reconocimiento, ¿no? Una satisfacción. Entonces, esto es fundamental. Regresando a lo que comentas, a los bonos por retención, y no solo a nivel de supervisor, también yo lo he visto de repente, como estoy inmiscuido en el tema del factor humano, de repente ves anuncios en el supermercado o en redes sociales, dices, bono a la persona contratada cuando cumple el primer mes o si cumple 2 meses, es decir, que te pago por quedarte, ¿no? Porque hay mucha rotación y ustedes que están en áreas operativas saben lo que cuesta, no solo a nivel financiero, sino a nivel de tiempo y a nivel organizacional, capacitar a alguien para un nuevo puesto. Hay una media, desde luego varían casos y algunos pedirán eso en una semana, en un mes, en algunos casos serán 6 meses, depende de muchos factores, pero hay una media que dice que un empleado le cuesta alrededor de 3 meses de capacitación, es decir, en lo que agarra el hilo. Habrá personas, empresas, procesos y puestos que son más avispados y tienen más que un día, unas horas a ver, hago esto. No todos son así. Habrá empresas, personas, jefes y procesos que digan no, para que esté bien empapado por la complejidad
de su trabajo, pues necesita unos 2, 3 meses para que ya esté al 100 y ya no haya lagunas, no haya dudas. ¿Qué pasa? A los 3 meses se te va. Entonces, perdiste tiempo y dinero en el reclutamiento porque le pagaste a alguien porque representa horas hombre o horas persona para ser más equitativos con el lenguaje en la hora de reclutar, de lanzar convocatorias, de entrevistar, si es que no le pagaste, o de dinero, si le pagaste a un cazatalentos o a una agencia externa de personal. Implica todo eso hasta llegar al momento de la contratación, que a veces lleva un par de meses, porque aunque pongan urgente, a veces sí es para empezar el lunes y a veces es urgente y de repente eh, veo empresas y me encuentro de que pues no que era urgente y ya ibas a contratar. No, pues es que aún no llega la persona y ya llevan 3 meses. 3 meses que aunque sea a nivel operativo, es mucho más y ese nivel directivo, tienes una pieza faltante, ¿no? Es como si eras un coche de 4 ruedas, pero te falta una. De repente es inconcebible de que algo no esté funcionando al 100. Entonces, creo que queda establecido y absolutamente claro que la retención del talento es sumamente importante. Algunas empresas se lo toman tan en serio que tienen la formación de los nuevos programas de formación de nuevos altos directivos, ya no digo directivos, altos directivos, que se plantean años antes el hecho de decir en 10 años esta empresa va a estar en otras manos y es nuestra gente a la que hay que preparar para que llegue a los altos. Y decir altos es altos niveles directivos, no que digan va a ser responsable de áreas importantes. Entonces, creo que es todavía mucho más valioso cuando se logra esto. Desde luego que es muy valioso incorporar la experiencia de personas en otras empresas o en otras áreas que siempre llegan con un dinamismo y una expertise y una nueva visión, pero también lo es cuando se le da oportunidad a personas que van creciendo al interior de la organización. Entonces, el coco en gran parte de las empresas de esta zona, pues es la alta rotación. ¿Qué otras consideraciones son importantes? Pues el aumento de la productividad. Verónica nos dice, Judith, ¿cuál es su opinión del reconocimiento de mejores empresas para laborar? Pues no conozco muy de cerca el procedimiento. Sé que generalmente son encuestas que se hacen al interior de las empresas. Conozco 2 o 3 empresas donde al menos por encimita. Creo que en el caso de esas empresas sí eh, se cumple, como en todo, a veces una teoría es una cosa la teoría y otra es la práctica. Y en el caso de los mecanismos que según entiendo es a través de encuestas, que toda encuesta tiene un sesgo, pero supongo que deben ser anónimas y seguir un proceso de validación para otorgar esta presea distintivo de ser los mejores. Me dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Y aparte acaban de caer algunos truenos. Así es inestable. Me avisan y desactivo la cámara, que es lo que más consume. La voz no consume mucho, pero la cámara es la que más consume. Si de repente vuelve a ver, yo creo que fue el relámpago, el trueno, que al ser un tema atmosférico, pues saben, el Internet, aunque viaja a través eh, de cable, bueno, pues también tiene que ver con lo satelital, ¿no? Y lo que pasa en la atmósfera. Tomamos agua. Bueno, entonces, sí, retomando la pregunta, en algunos casos creo que sí, sí es consecuente, sí es congruente y debe haber casos en los que no. Los casos que yo conozco, aún no he llegado a conocer un caso en donde diga esto es de risa y esta empresa creo que no lo merece y nos están cotorreando, que no es un mejor lugar para trabajar. Los casos que conozco creo que sí son lugares adecuados.
Desde luego que siempre hay opiniones particulares, ¿no? Que van más allá del sueldo, finalmente somos personas y seguramente en las mejores organizaciones habrá algún mal mando medio, algún mal compañero, una mala experiencia o algo mal gestionada o una percepción incluso equivocada, pero también puede haber toda la eh, posibilidad de que algo marche no tan bien en algunas de esas empresas. Creo que las que conozco sí lo cumplen hasta donde sé, ¿no? En el momento en que tuviera información diferente, bueno, pues mi opinión cambiará, ¿no? Pero hasta el momento creo que sí es en mi experiencia, una eh, un buen distintivo. ¿Qué otras cosas son importantes en este beneficio entre personas y organizaciones? Bueno, la innovación y la mejora continua. Cuando hay una adecuada interacción, como bien lo han dicho hace un momento, pues la implementación de cambios siempre hace que se genere un sistema virtuoso de esta dinámica entre la empresa y las organizaciones. Son las 12. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios para los empleados? Bueno, los que he mencionado son algunos de los beneficios para la empresa. Para los empleados, bueno, es el que tengas un ambiente o tengan un ambiente de desarrollo personal y profesional, que puedan crecer, que puedan aprender, que tengan capacitación, que tengan coaching, que tengan mentoría, que son parecidos, pero son sutilmente diferentes, no solo para hacer mejor su trabajo, para tener mejores herramientas, sino también para que se sientan más a gusto y como hace rato dije, para tener la posibilidad de crecer. En el lugar donde estoy ya está lloviendo, no sé cómo va por sus lugares, lo cual está bien porque refresca siempre y cuando sea consistente, porque a veces nos alborota un poco más el calor. Pero bendita lluvia, ojalá que no haya inundaciones y complicaciones para mucha gente y en realidad para muchos me desvío un poco, pero para muchos es una bendición. Sé que a veces es una lata manejar, la gente que maneja mal, pero pues generalmente aquí no padecemos de agua y ojalá nunca padezcamos de agua para que este ciclo se perpetúe. Si no hay lluvias, no se recargan los mantos freáticos. Si no recargan los mantos freáticos, no hay condensación, no hay árboles, que se libere nuevamente al ambiente, no hay humedad, que no va a subir, y es el ciclo. Me ha tocado tristemente cuando viajo a otras ciudades en donde difícilmente veo un árbol, difícilmente veo un área verde, no hay agua para regar camellones, pastos, no hay árboles, y es súper triste y es súper predecible que si convertiste en una plancha de cemento y de tierra seca a una ciudad, pues es súper predecible que difícilmente va a haber. Pero bueno, como nota anecdótica, la satisfacción laboral y el bienestar pues son fundamentales. Hace rato hablábamos del salario emocional y en la medida que estemos más a gusto en nuestro trabajo, vamos a tener más retención, vamos a tener más productividad, porque al final del día creo que todos podemos coincidir que cuando estamos a gusto, las cosas fluyen más y hasta hacemos un extra o las cosas fluyen mejor. A diferencia de cuando hay mucha tensión las cosas se nos complican. También es muy importante buscar que haya un equilibrio entre lo laboral y lo personal, entre la vida laboral y lo personal. Sabemos lo sacrificado, lo complicado que es la gestión de la industria de la hospitalidad, porque pues creo que deben ahora, sobre todo con este tema de la reforma de la semana laboral de 40 horas, se tiene que replantear una serie de cosas en donde se tendrá que contratar a más personal. En lo que pasa ese periodo de ajuste hay que entender que aunque hay trabajos que te demanden más de 8 horas, hay una normatividad
legal, laboral y constitucional que implica o debería implicar pago de horas extras generalmente. A veces se dan estos excesos de dado de ponte a la camiseta cuando en realidad son peticiones de licencias para el exceso, el mal pago en algunos casos, y en algunos otros casos, bueno, pues también hay ejemplos de todo tipo, ¿no? De personal que no está para nada comprometido. Depende de situación. Y vemos memes y vemos ejemplos que a veces simplifican o evidencian verdaderamente cuestiones injustas, pero la realidad es mucho más compleja de lo que pudiese parecer en la realidad. Un ejemplo de todo esto que menciono es el caso de Google, ¿no? Hablando de la cultura organizacional. No sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar algún tipo de empresa que tienen esta idea de Google, de un ambiente relajado, de un futbolito, Xbox, puffs cómodos. Depende mucho del tipo de la empresa. Hay empresas que no. Depende mucho de la cultura. Hay culturas que sin problema pueden tener hasta cervezas en sus áreas comunes de trabajo, como sucede en Estados Unidos, en algunos lugares, y se sabe que no va a haber algún grado de exceso o de abuso. Me ha tocado conocer y visitar empresas que hasta fruta tienen, fruta del día, que tienen cafetería, alimentos provistos por la empresa, Xbox, futbolito, sillones, y pues me ha tocado saber que no hay excesos en el hecho de que una persona pase demasiado tiempo, sino que se cumple el objetivo. Y va más allá de unas instalaciones cómodas, sino de una preocupación o de una ocupación por una cultura organizacional un poco más de vanguardia. Desde luego esto no se aplica o sería difícil aplicar en diversas industrias, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Y Google es un ejemplo de ello. Em, ya hablamos de la comunicación, ya hablamos de los desafíos y la interacción de persona-organización, ya hablamos de alguna manera implícita del rol del liderazgo, ya hablamos de la desalineación de valores y de la gestión del cambio. Ahora, bueno, nos vamos. También ya hablamos del beneficio, sin querer nos adelantamos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Judith, Ricardo, Verónica. No, por mi parte no, hasta ahorita todo claro. Judith, Verónica, ¿todo bien? A ver, todo bien, todo claro. Si no tienen inconveniente, voy a parar a servirme un vaso de agua, 2 minutos, que pueden aprovechar para hacer lo propio. Sigo aquí conectado.
Ya estamos de regreso y continuamos ahora hablando de las ventajas. Al final de las clases nos compartirá alguna información, sí. Agua con hielito. Os voy a compartir alguna información. Va a quedar grabada esta clase, la subo a la plataforma y aparte voy a compartir el link en el grupo de WhatsApp, que aunque el canal oficial es la plataforma y el correo institucional que más tarde les compartiré, pues de repente muchos tenemos a veces más acceso a WhatsApp, entonces eh, por varias vías lo tendrán. Me tardaré un rato en subir el video a la plataforma. Eh, es un video, pues no sé de cuántas horas salga. Generalmente puede ser un video de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Renderizar o guardar el video en Zoom se lleva de 15 a 30 minutos según el tamaño. Después procesarlo en YouTube se puede llevar de 30 minutos a 45. Elaborar una portadita, todo eso depende del peso y de la velocidad de Internet. Entonces, allá después de la comida estaré concluyendo y subiendo el link de la clase para que puedan repasarla. Les aprovecho este espacio para adelantarles que la primera actividad, si no me equivoco, vaya, no me equivoco, pero se las voy a poner textualmente de forma más formal para que no haya eh, margen de error, que será la detección de al menos unos 3 casos de situaciones en donde no se haya aplicado todo esto y se pudiese haber gestionado mejor el talento humano. Dejé unos halls que traía en el portafolio, en la mochila, y no sé si a ustedes les pasa, pero el problema de las mini hormigas, ya tenía aquí en mi escritorio de vidrio y a veces sin lentes y a contraluz no se ve, pero de repente ya tenía como en cosa de 1 hora, como unas 20 mini hormigas ahí alrededor de las holes. Entonces, bueno, continuamos después de esta situación de hormigas y anuncio dominical. Bueno, hablemos de las ventajas competitivas derivadas de una buena relación persona-organización más allá de lo tangible. Bueno, minimizo el chat. Ya me brinqué una más. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, la construcción de una cultura organizacional sólida es una ventaja competitiva en una empresa. Seguramente todos hemos visto casos, aunque no hayamos trabajado ahí, de culturas organizacionales que no son nada sólidas, de culturas organizacionales que están en gestación. ¿A qué me refiero? Que aún no alcanzan su grado de madurez, que su grado de profesionalismo, su grado de apego a valores, su grado de apego a procesos, su grado incluso de apego o no a ciertos derechos fundamentales, como tener un espacio de trabajo libre de cualquier forma de violencia o acoso de cualquier forma, no existen, a pesar incluso a veces de ser cadenas o grupos importantes, ¿no? De que hay cosas que no han permeado o no han permeado ciertas normas oficiales mexicanas o algunas otras disposiciones que buscan garantizar y evitan vulnerar ciertas cuestiones que están establecidas por ley y algunas que no tanto, pero que a partir de la norma 035, que es sobre la salud psicosocial en el trabajo, pues están un poco más en evaluación, en observación sobre aspectos a considerar y que inciden en
la construcción de una cultura sólida o no. ¿Cuáles son algunos de las ventajas también? La atracción, ya hemos hablado un poco, hay temas que de repente son recurrentes, la atracción y retención del talento, pero no solo de cualquier talento, estamos hablando de un talento de alto rendimiento. Una cultura laboral, más bien una cultura organizacional positiva, va a atraer a personas de alto rendimiento que buscan más que un salario. Desde luego que todos buscan o buscamos un buen ingreso, pero también en muchas ocasiones buscamos un lugar donde podamos crecer, donde podamos aprender y donde podamos contribuir. Y estos son aspectos claves en, en casi cualquier tarea. Habrá quienes tengan más marcado este deseo de identidad, de pertenencia, de reconocimiento y de participación, y habrá quienes menos. Pero cuando esto se logra, cuando se logra tener una buena relación, una buena cultura organizacional, pues habrá más gente, y no solo más, sino habrá más gente mejor calificada, tanto por habilidades como por actitudes, para querer pertenecer al lugar o a la organización en cuestión en donde estamos trabajando. Otro de los aspectos que podemos considerar más allá de lo tangible es la reputación de marca y la responsabilidad social. Y este tipo de culturas sirven no solo para construir una relación sólida con los empleados, con familias de los empleados o con sectores cercanos a los empleados, sino también con el entorno, con la sostenibilidad, sino que también les ayudan a proyectar una imagen de marca basada en la responsabilidad social y en la sostenibilidad. Esto no solo da una ventaja competitiva en términos de la lealtad del cliente, sino que también fortalece la posición de la empresa en el mercado. A no todos les sale bien, a no todos les sale bien este tema. Es evidente cuando algunos lo hacen por pose y la gente lo nota. Y ha habido algunos casos en donde incluso eh, sale totalmente mal y totalmente contraproducente de lo que se buscó iniciar o hacer, porque es evidente el esfuerzo y se nota cuando no es un tema auténtico, sino pues cuando es un tema que busca likes o reflectores para decir qué bueno soy. En este caso hay un ejemplo que me viene a la mente muy tangible, como es el caso de Hershey's, que esta marca de chocolates que reclutó a diversos influencers allá por la pandemia o al inicio de la pandemia o a la mitad. Reclutó a algunos jóvenes llamados influencers en México. Hubo una mala selección de esos personajes, hubo un mal diseño de la campaña publicitaria fue mal concebida. Desde el principio, mal elegido el canal de comunicación, que en este caso fueron jóvenes a los que se les había dado algunos cuantos productos de Hershey y se pensaba que tomándose una selfie, entregándole a personas en situación de calle o de vulnerabilidad un chocolate o algunos productos, iba a hacer ver bien a la marca, pero obtuvo el efecto contrario. Fue un grado de disgusto por la utilización poco digna, por el hecho de véanme, qué bueno soy como marca o como persona. Quienes lo comunicaron totalmente mal en el hecho de tener cierta eh, pues, exhibición, ¿no? Esta exhibición o este uso de hacerlo solo por la foto. En algunos casos era, pues, a ver, te tomo la foto y te recojo las cosas. Entonces la pasó mal la marca por una mala planeación, por una mala decisión de la agencia
de consultora de marketing externo que decidieron trabajar con ellos por una mala selección de talento de influencers que reflejaba ciertos valores. No digo si buenos ni malos, creo que es evidente, pero también es evidente que esta reputación de marca, esta responsabilidad social empresarial no se consigue de una forma frívola y con acciones, pues que a veces es mejor no haber hecho nada o hacerlo a la callada y que si esto es con miras a una estrategia de posicionamiento, pues se dé poco a poco y no a través de acciones que pues no son consistentes ni contundentes. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no, todo claro hasta ahorita. Ok, por otro lado, bueno, otras de las ventajas son el fomento de la creatividad y la innovación, que tiene, pues, es obvio lo que ello implica, la flexibilidad y la adaptabilidad, la eficiencia o excelencia operativa en esta relación con la persona y organización. Por otro lado, también tenemos el tema del compromiso con, como menciono, con esta calidad y esta mejora continua, la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. Todas son excelentes razones para tener una excelente relación persona-organización que vayan más allá de lo tangible, como se nos dice. Como punto 1.3, ¿quién me ayuda a leerlo? Lo leo, dice, para maximizar la relación persona-organización hacia un futuro de colaboración exitosa. Ok, gracias. Ahora bien, el éxito de una organización no depende únicamente de los recursos materiales como sabemos en la práctica, más allá de una frase feliz, sino en cómo maneja las relaciones internas con las personas que son integrantes de la organización. La maximización en esta dinámica, en esta relación persona-organización, eh, pues es y puede ser un enfoque estratégico que nos lleve a niveles superiores de rendimiento, que nos lleve a niveles superiores de innovación y satisfacción. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias que podemos implementar? Bueno, fomentar la transparencia y la honestidad. Esto es clave. A veces consideramos o considerábamos en el pasado que la información era poder y que había información que no había que soltarla, sino que pues era de uno y que soltarla pues representaba pues algo equivocado eh, para la situación, pero no siempre es así. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas estrategias? Bueno, la creación o el fomentar la transparencia y la honestidad. Vuelvo al ejemplo que les puse hace un rato. Eh, Creemos en la honestidad como tal y 3 doritos después, oiga, ¿le puedo pagar así sin transferencia, sin factura, nada más con sobre amarillo en efectivo? Otro de ellos, de estas estrategias de comunicación, aparte de ser realmente transparentes y honestos, y no solamente decir que somos transparentes y honestos, pues es crear ciertos canales de feedback, de retroalimentación que sean eficientes. Y finalmente, bueno, está el tema de la formación de los recursos, de la capacitación empresarial, que no siempre pasa por eh, mecanismos formales, como cursos de capacitación o programas de entrenamiento, sino también pasa por mecanismos informales, que es el coaching, el estar pendiente de alguno o de algunos grupos de subordinados o subordinadas que nos van a hacer lograr estos ciertos estándares cuando adoptamos como aprendices en forma formal o informal
a algún miembro o algunos miembros de nuestra organización. En otras empresas, conozco de algunas españolas, es una práctica recurrente tener programas de coaching, de salud mental, pero los que conozco sobre todo es algún curso o programa que encamine en este sentido. Y finalmente, bueno, tenemos el tema de las estrategias de desarrollo y capacitación. Bueno, ya estamos hablando de eso. Me distraje un momento con el agua. Hablábamos de los programas de mentoría. En algunos países conozco a alguien muy cercano que está inmiscuida desde hace meses en programas de mentoría, algunos dentro de una empresa y algunos con otras empresas. Estos van potenciados al desarrollo del coaching ejecutivo, al fortalecimiento de las habilidades de las mujeres y también enfocadas al acceso a más y nuevas responsabilidades en estas organizaciones a través de estos procesos de mentoría. Eh, para finalizar, bueno, también son temas que pasan por el fomento a un liderazgo inclusivo y empático. El lograrlo es verdaderamente un, un plus en estos momentos, eh, en donde pues los procesos de adaptación en algunas industrias o en algunas marcas son muy intensos, en donde los desafíos son muy intensos. De repente eh, tiene que ver con la elección de la plaza, del lugar, y plaza no me refiero a plaza comercial, sino el lugar en donde se instala el hotel o el restaurante, tiene que ver con el prestigio del destino. Entonces hay una serie de presiones inherentes y diarias que van enfocadas con que el equipo se sienta parte de un equipo con el que existan buenos nexos en temas de liderazgo y que también exista la posibilidad de cada vez profundizar en una gestión enfocada en valores, en ciertos valores establecidos por la empresa, pero también en valores imbuidos o compartidos por el estilo de liderazgo personal. Es decir, cuando hablamos de valores, no solo hablamos de estos valores que se refieren a los que establece la empresa formalmente en un documento o en una pared, sino los valores que el directivo tiene como guía o como brújula, no solo moral, sino administrativa, en la vida cotidiana de su trabajo. Valores como la justicia, como la compasión, y que no implican que se vuelva blandito. A veces el hecho de comprender o de ser justo implica una aparente injusticia, no necesariamente implica ser comprensivo, implica claudicar en procesos o en exigencia de te entiendo, sin embargo, pues la situación es esta, ¿no? Que hay que cumplir horarios, estándares, procesos. En conclusión, ¿qué hora es? En conclusión de este tema, son las 12:36. La dirección de talento humano es mucho más que una función administrativa. Han quedado lejos los días, y les compartiré algún material sobre la concepción tradicional de la dirección de personas. Esa concepción antigua de la dirección de personal incluso va más allá del nombre, va más allá de estos temas que originalmente se veían incluso a nivel de... se está perdiendo un poco la señal. Bueno, continuamos y ya para finalizar, antes de que se nos complique, hablábamos sobre, resumiendo sobre estas ventajas competitivas,
y el hecho de entender que estas relaciones entre personas y organizaciones son fundamentales para el éxito. Fue un relámpago que cayó lo que hizo que me fallara un poquito la señal y nos distrajéramos. Este potencial de beneficio entre el personal directivo y en esta gestión, estaba yo hablando de esta concepción tradicional de la dirección de recursos humanos que se limitaba a temas de reclutamiento, a temas de dar de alta en los servicios de prestaciones como Infonavit o Seguro Social, ha quedado, o de cierta resolución de conflictos cuando había que fungir como árbitro, ha trascendido a ser no solo un área en donde se gestiona o se dirige el capital humano, sino se ha convertido en la actualidad a un área sustantiva que sin que se llame como tal, aunque exista como tal, todo líder o todo responsable, aunque sea mando medio o gerente de una pequeña área, debe manejar, si ya no con maestría, sino con un cierto grado de aceptabilidad para manejar lo que hoy reconocemos como el principal activo de una organización, que es el talento humano. Hay una película de la NASA, les prometo subir una escena emblemática, no sé cómo se llama, pero les voy a compartir la información. Será un buen motivo de reflexión en donde el estilo de liderazgo es capaz de ser sensible y atento a una serie de injusticias y de demandas muy justas, y es precisamente ese trato y estos gestos de empatía y de justicia los que llevan a crear una atmósfera y una cultura organizacional mejor o un poco más justa, más amable, más funcional, que incide en un mejor esfuerzo. Probablemente sin las mejoras estas personas hubieran entregado lo mejor de sí, pero esto es lo maravilloso de la sinergia, que hacen que uno más uno no siempre sea dos en esta metáfora, sino que las personas en reciprocidad todavía ponen una mejor actitud, ponen un mejor esfuerzo, y eso lleva a que logremos tener beneficios como organización más allá de lo tangible que podemos medir, entre otras cosas, como la retención, como la captación de talento, como la productividad, cosas que manejamos con números, a cosas que son un poco más cualitativas, que también podríamos calificar en un índice, en un estándar de qué tan bueno es el ambiente o qué tan positivo, pero eh, pues le denominamos que es un poco más intangible este tema de la gestión del capital humano. La mejor empresa, como puede ser Amazon, como puede ser Space, que es la división espacial, si no me equivoco, así se llama Space, con Jeff Bezos, la NASA, las empresas de Elon Musk, desde Tesla a Neuralink, que es la que se trata de los implantes cerebrales, no funcionarían de manera óptima sin una adecuada gestión del talento humano. Incluso empresas como Apple, que han sido, de repente, han estado en el ojo del huracán por el estilo directivo tan particular, demandante y exigente y polémico del ya desaparecido Steve Jobs, no se podría entender los resultados a la luz también incluso de un liderazgo demandante o autoritario. Yo creo que a pesar de la exigencia o de lo dramático, que no dudo que incluso sea menor a lo que en realidad vivieron esas personas, al final ese sacrificio o esa exigencia o ese liderazgo autoritario se convierte en un activo intangible de la marca, que al final, pues creo que las personas que trabajan ahí, independientemente del grado, no creo que sean tan mal pagadas. Y evidentemente muchos dirán sí, pero no todo eso se refleja en los logros
financieros en los sueldos, más que en los altos niveles directivos, por los bonos de los CEOs, etcétera, etcétera, pero sí incide en el prestigio de haber laborado en un lugar ahí y no quisiera caer en el tema recurrente, ¿no? A todos nos encantaría que los niveles más modestos ganaran como CEOs, pero simplemente no es posible por una sencilla razón. Hay millones de personas que están dispuestas a hacer el mismo trabajo por menor precio y no es algo que diga yo, es una triste y cruda realidad del capitalismo y en la medida que no seamos especializados o poseamos algo diferente que miles de personas, no seremos tan deseables y tan bien pagados para hacerlo. Dicho sea de paso. Como reflexión final, pues en este ambiente cada vez más demandante, cada vez más competitivo, cada vez más complicado y globalizado, nunca como antes las personas son las que hacen la diferencia, ¿no? Siguiendo con esta premisa de la que estoy hablando, que no son los avances de Neuralink, no es que sin duda lo es, pero los avances científicos en Tesla o en esta empresa en SpaceX, no, SpaceX, ¿cómo se llama la de Elon Musk? Ya me entró la duda, creo que es SpaceX y la de Jeff Bezos aquí tengo el nombre, Blue Origin, no, si no me equivoco, la de Jeff Bezos, pero ahorita lo investigamos. Bueno, esas empresas con la mejor tecnología, bueno, Amazon ya tiene tecnología desde hace un par de años para entregar en drones, y no drones, desde drones pequeños y drones grandes. Creo que ya tiene un área en donde en vez de montacargas utiliza drones al interior de las grandes naves, es decir, posee una gran eh, tecnología. No es nada. Ayer me estaban platicando el caso de una empresa de Didi. No es nada cuando tu capital humano, el reclutamiento, la gestión, la inspiración, no es nada cuando el capital humano falla. Ayer me platicaba una colega que hizo su supermercado por Didi, eh, que tenía en su despensa como 2,000 pesos, que muy simpática la persona que le hizo la compra le dijo, oiga, los vinos están en oferta, ¿no quiere unos vinos? Sí, pues, a ver unos vinos, ¿no? Y de repente se puso a elegir cosas caras, de repente subió su cuenta a 5,000, le dijo, oiga, le dijo, no se preocupe, así sale, pero ya ve que después le regresa y su ticket se le ajusta, aquí le mando el ticket, sale el ticket borroso, y ella dice, bueno, pues aunque ya se empezó a sentir preocupada, empezó a ver que eh, pues ya iba hacia su domicilio, de repente ve que se pasa a derecha y empieza a enfilar rumbo a los áreas periféricas de Cancún, le habla y ya no le contesta y le dice, oiga, o sí le alcanzó a decir, oiga señora, ya se pasó de mi casa, ya se pasó derecho, no era para allá, se cortó la comunicación, de inmediato le habla a Didi, que detectó tecnológicamente el desvío de la persona, como todos ustedes podrán adivinar. La persona de la compra se quedó con el súper de 5,000 pesos. eh, y bueno, Didi lo detectó y le dijo, no sé, actuó porque hubo estas alertas tecnológicas, pero estoy abundando en la importancia del factor humano, que aquí falló el de la compra, pero tuvo una intervención acertada el área responsable o de monitoreo al decir, oye, se nos acaba de ir un comprador con el súper y con la entrega y con el dinero virtual. Le dicen, no se preocupe, una disculpa, se lo vamos a reembolsar, más 500 pesos por las molestias, 1,000 disculpas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a pesar de que se intervino y se subsanó la falta, como siempre le toca a los gerentes, y yo soy un fiel creyente de la asertividad. Cuando las cosas no funcionan, siempre debería haber un inmediato superior jerárquico al que le expresas tu malestar y pone correctivos, sobre todo cuando se trata de ciertas empresas. Cierro con este ejemplo de Didi, porque estoy hablando de los gerentes que disculpe, le vamos a compensar, que son los que sacan la cara,
y hago transición a estos otros ejemplos. Me acaba de pasar en Walmart el viernes pasado, no ayer, el viernes de hace 8 días. Es viernes, es un día ya pesado, complicado. En Yucatán la mayoría de los salarios son muy bajos. Ah, pues eso ya lo decimos. Lo sigo escuchando. Ok, Ricardo. Ya va en tránsito. Bueno, entonces ya para finalizar este tema, les decía que afortunada o desafortunadamente les toca a los gerentes sacar la cara con un usted disculpe, vamos a tomar las medidas necesarias. El viernes pasado, no ayer, de hace 8 días, voy a Walmart a 7 de la mañana por atún para las gatas y todos tenían una actitud, no debería decirlo, pero propio de una mala oficina gubernamental, porque también hay actitudes muy buenas de oficinas gubernamentales, pero había una mala actitud de una oficina de las peores prácticas gubernamentales que les digo, pues es Walmart, les digo, aquí hay estándares, yo conozco de estos temas, conozco de la capacitación, conozco de los mecanismos de la evaluación, no es posible que yo vaya a cierta área que esté abandonada, que yo pregunte y la persona que esté en esa área esté ocupada viendo su Facebook y yo tenga que esperar 2, 3 minutos porque la persona está viendo su Facebook. A lo mejor suena a demandante y esto podría ser posible de ser sacado de contexto y funable en redes sociales, pero es evidente que si estás en un área de atención al público y se te está pagando por eso, pues una cosa es echar un vistazo por algo relevante, no te están contratando, pagando para estar en redes sociales. Y bueno, puede pasar un caso, pero me pasó 2 o 3 veces. Después llego al área de caja rápido, pésima actitud. Entiendo que a veces el nivel de fastidio de las personas, todos somos seres humanos y faltaba más, tenemos el derecho a sentirnos fastidiados, agobiados o tener nuestros 5 minutos de mala actitud, de agobio, de cansancio, pero en este caso se sumó una segunda y después una tercera de una muy mala actitud, de una falta de disposición. Y hablo de estas empresas porque uno supone, no solo supone, sino existen ciertos estándares de exigencia, pero también mecanismos de supervisión para que no pasen esto. Fui, oiga, ya me conocen, este, he ido 1 o 2 veces, como también voy a felicitar, ¿no? Como soy de las personas que de repente le manda hablar al chef cuando me toca comer en un lugar donde hay chef o cocineros, y cuando es un lugar sencillo, pues también expreso mi reconocimiento. Oiga, qué rico le quedó, qué bien, lo felicito, la felicito por una sonrisa, por la actitud, qué padre, ¿no? Y si se puede, pues una buena propina. Pero cuando no, bueno, tenemos todo este derecho a ser asertivos y sin ser descorteses, expresar nuestro malestar sobre la calidad del servicio que se supone nos debería prestar. Cierro con esto este tema porque la gestión del talento humano en toda empresa, esta expresión va en el contexto de que todos como usuarios esperamos un buen trato, esperamos ciertos estándares de calidad y cuando no los tenemos nos expresa la importancia de una adecuada gestión del talento humano desde el reclutamiento, desde la dirección que incluye motivación y desde la atención a las objeciones del cliente o la atención al cliente y los mecanismos que tenemos o deberíamos tener o implementar para evitar este tipo de situaciones. Incluso hay empresas que parecería es una cuestión de cultura organizacional, el maltrato y el mal servicio, como algunas empresas, como conocida empresa restaurantera que alude a, eh, a personas eh, de la tercera edad, que, eh, bueno, ya lo diré, ya saben a cuál me refiero, y si no, pregúntenme en los comentarios. Parece que el lugar en donde voy, el requisito para atenderte en la caja es mala actitud, maltrato, actitud despótica,
cero sonrisas, y si dices un gracias, parece que es como si le hablaras al aire o fuera un insulto. Digo esto porque, para finalizar, es muy importante la gestión del talento humano, que a menudo es la primera y la última cara en un proceso que implica diseño de marca, financiamiento, inyección de capitales, despliegue de mercadotecnia, mover mercancías por cientos o miles de kilómetros para que alguien lo eche a perder con una mala actitud. Somos seres humanos, tenemos derecho a tener un mal momento o a distraernos, sí, pero en ocasiones no son 5 minutos, en ocasiones una decisión de tener una mala actitud y un mal liderazgo en la gestión o en la aceptación de ciertas conductas en el talento humano de nuestra organización. Vamos a acabar cerrando, es muy común esa actitud en las nuevas generaciones, así es. Vamos a acabar cerrando, nos comenta Verónica Cebrero en el chat. Si Ricardo ya va en tránsito hacia su centro de trabajo, Judith, estás ahí, manifiéstate. Verónica, bueno, acaba de manifestarse a través del chat. Entendemos que algunos ya están en su oficina con, como dicen en el buen sentido, un ojo al gato y otro al garabato. Así que yo agradezco su atención, es la una. Vamos a cortar este bloque para que el video de esta primera unidad quede circunscrito a esta sesión de la primera unidad, y les invito a que sigan en línea. Lo único que voy a hacer es detener el video y que estén pendientes del siguiente material. Me despido del video para los que lo vean de forma asíncrona, invitándolos a que sigan el contenido de este canal, que sigan el contenido de la clase, y continuamos con otros materiales.